Hola, mi nombre es Lady Carolina Manjarres Ramírez del programa de Ingeniería Electrónica y el día de hoy voy a explicar el tema de sensores de proximidad ópticos y ultrasónicos para la materia de automatización industrial Grupo A. Como primera parte vamos a abordar el tema de sensores de proximidad ópticos. Como definición se tiene que un sensor óptico, también llamado fotoeléctrico, es un dispositivo capaz de detectar objetos a la distancia por medio del cambio de intensidad de luz. Las partes que lo componen son las siguientes. Tenemos un emisor, un receptor, lentes y el circuito de salida. El emisor es el encargado de generar la señal de luz que va a llegar al receptor. Este haz luminoso normalmente se genera a través de un LED infrarrojo. El receptor es el encargado de captar la señal que emite el emisor por medio generalmente de fototransistores o fotodiodos. Estos fototransistores o fotodiodos son transductores muy sensibles a la luz, que lo que van a hacer ellos es convertir esta señal luminosa a señales eléctricas. Los lentes están diseñados para modificar el campo de visión que tienen los componentes, que tiene el emisor y que tiene el receptor. Esto con el fin de aumentar la distancia de detección. En esta imagen que se tiene acá en la derecha se puede ver un emisor y un receptor, ambos componentes sin lentes. Aquí se aprecia que el campo de visión, el campo de detección para los objetos es muy pequeño en comparación a cuando se tiene un lente. Cuando se tiene el lente acá se amplifica este campo de visión, aumenta el campo en el que se puede detectar un objeto. Ahora se tiene el circuito de salida como último componente y este básicamente es el circuito que se va a encargar de mandar la señal de salida, ya sea digital o analógica. El funcionamiento es muy sencillo. El funcionamiento se basa en estos dos componentes. Se tiene un emisor que va a generar el haz de luz, una señal infrarroja, hacia el fototransistor y el fototransistor va a captar esta señal luminosa. Se tienen diferentes tipos de sensores fotoeléctricos en función de cómo interviene el objeto en la modificación de la cantidad de luz recibida. Como primer tipo se tiene el de barrera. En el de barrera se tiene el emisor, que es este, enfrente al receptor. El emisor va a generar una señal lumínica hacia el receptor. Cuando un objeto se interpone entre esta señal, lo que va a hacer es no reflejarla y causa que el emisor detecte este objeto. Las ventajas de este tipo de sensor es que es de muy largo alcance, los hay de hasta 200 metros, y los inconvenientes es que es más caro porque necesita dos elementos, es decir, como se tiene por aparte estos dos componentes, se necesita comprar los dos. Y también necesita más cableado y por último necesita poner un elemento a cada lado del objeto para detectarlo. No es adecuado para objetos translúcidos, ya que puede que la señal transfiera por el objeto. El segundo tipo de sensor óptico es el reflex. En el reflex se tiene una gran diferencia en comparación al de barrera. En el de reflex se tiene el emisor y el receptor integrados en un solo componente. En el emisor, en esta ilustración, se tiene que es esta bolita blanca y el receptor es la bola negra. El emisor va a generar un haz de luz. Para que este haz de luz sea reflejado en el sensor óptico reflex, se hace uso de una placa reflectora. Esta placa reflectora, como su nombre lo indica, va a hacer que se refleje esta señal que produce el emisor hasta que llegue al receptor. Si un objeto se interpone entre esta comunicación, va a hacer que el receptor detecte el objeto, ya que no le está llegando señal. Si el objeto es más pequeño que esta barrera, que esta placa reflectora, puede que el objeto no se detecte, ya que la señal que es emitida, el haz de luz, refleja en la placa reflectora. Por eso, el objeto debe ser más grande que la placa reflectora. Las ventajas es que es más barato porque solo se tiene un elemento. Como ya he dicho, los dos componentes están integrados en un solo dispositivo.
El cableado a su vez es más sencillo que el de barrera. Los inconvenientes es que el alcance es menor que el de barrera, aunque puede ser de varios metros. Y uno de los grandes errores de detección es que lo causa cuando los objetos son brillantes. Cuando los objetos son brillantes, y acá en esta imagen ilustrativa se tiene un objeto que es brillante, un ejemplo, un diamante, que se va a detectar, este diamante va a causar que la luz emitida por el emisor refleje el objeto y llegue al receptor y no lo detecte. Para dar solución a este inconveniente se hace uso de un reflex polarizado. El reflex polarizado es un filtro que tiene el emisor que me va a polarizar la luz. Entonces, el funcionamiento se basa en lo siguiente. En el emisor se tiene, este es el emisor. En el emisor se va a generar un haz de luz polarizado que va a llegar aquí. En el emisor se va a generar un haz de luz polarizado que va a llegar a la placa reflectora. La placa reflectora lo que va a hacer, en el caso de un sensor de reflex polarizado, va a despolarizar la luz. Cuando la luz se despolariza, llega esta luz despolarizada al receptor. El receptor solo va a captar la luz despolarizada. En el caso de que el objeto brillante se interponga entre esta comunicación, cuando el haz de luz polarizado sale del emisor y llega al objeto y rebota esta señal polarizada, llega al receptor, pero como el receptor solo capta señales luz despolarizada, no va a captar la luz polarizada que rebotó en el objeto. Es decir, el objeto se va a sensar, se va a detectar porque está cortando la comunicación. Y esta es la solución a este inconveniente. El tercer tipo de sensor es el difuso. El sensor difuso de reflexión sobre objeto o de proximidad se basa su funcionamiento en lo siguiente. También se tiene el emisor y el receptor integrados en un solo dispositivo, que es el de acá, y ya no se va a hacer uso de una placa reflectora que me va a permitir reflejar, como su nombre lo indica, el haz de luz, sino que solo el emisor va a generar el haz de luz y cuando llega un objeto, él va a rebotar y llega hasta el receptor. Lo que va a hacer esto es detectar el objeto. Las ventajas es que no va a ser necesario situar ningún elemento al otro lado del objeto a detectar, es decir, ya no va a ser necesario ubicar aquí algo después del objeto que vaya a hacer que refleje esta señal, como en el caso del reflex. Aquí ya no va a haber una placa reflectora, ya él mismo va a hacer la función, el objeto, al reflejarse, él va a hacer la función de detección. El cableado es más sencillo y los inconvenientes es que la distancia de detección es más pequeña, es menor a 1 metro normalmente. Ahora se va a abordar el tema de sensor de proximidad ultrasónico o de ultrasonido. Como definición tenemos que un sensor ultrasónico o de ultrasonido es un dispositivo que me va a permitir detectar a la distancia objetos a través de ondas de sonido. Estas ondas de sonido son de alta frecuencia, por lo general están encima de 20.000 Hz. Esto para que no cause problemas o interferencias con el oído humano, ya que el oído humano no causa percibir estas frecuencias tan altas, por eso estos sensores las manejan así. Las partes que lo componen son las siguientes. Tenemos un emisor, un receptor, la alimentación y el circuito de salida. El circuito eléctrico. El emisor es el que va a generar estas ondas de sonido. ¿Cómo las genera? Para ello, en el interior del emisor se cuenta con un cristal piezoeléctrico. Este cristal piezoeléctrico, cuando interviene, cuando se le inyecta una señal eléctrica, empieza a vibrar. Estas vibraciones causan que se creen ondas de sonido y estas ondas de sonido van a viajar en dirección en la que está colocada el sensor. El segundo componente es un receptor. El receptor básicamente va a ser el proceso inverso al que hace el emisor. Se cuenta también con un cristal piezoeléctrico, pero este cristal piezoeléctrico, en vez de generar ondas, va a recibir el sonido que rebotó en algún objeto, en algún elemento o superficie y lo convierte en una señal eléctrica. Y tenemos esta parte de aquí que es la alimentación. La alimentación va a servir para hacer funcionar el sensor. Y por último tenemos el circuito eléctrico, que es esta parte
que se va a encargar de procesar la señal y traducir el tiempo a distancia. Funcionamiento. El funcionamiento es muy sencillo. Se tiene acá en el sensor ultrasónico un emisor. El emisor va a generar unas ondas de sonido. Estas ondas de sonido van a viajar en el ambiente hasta que rebotan en alguna superficie. Estas ondas rebotadas llegan hasta el sensor, hasta el receptor nuevamente. Para detectar qué tan lejos está un objeto, la distancia de un objeto, lo que hace el sensor es que él cuenta el tiempo desde que se mandó la señal entre el emisor hasta que vuelve a regresar al receptor. Y a través de cálculos matemáticos, él traduce este tiempo en distancia, el tiempo que tarda la señal del emisor hasta volver otra vez al receptor. Este es el tiempo que él va a convertir a distancia. Ahora, tenemos las diferencias que tienen un sensor óptico y un sensor ultrasónico. ¿Cuáles son las ventajas del uno al otro? Las ventajas del ultrasónico versus el óptico es que el sensor ultrasónico va a permitir medir distancias en cualquier objeto, en cualquier líquido, sea en agua, en objetos metálicos, en objetos translúcidos y en objetos brillantes. No va a haber inconveniente. El ambiente, en términos del ambiente, tiene más fiabilidad en ambientes húmedos, con neblina, con polvo y con muchas impurezas. No va a haber inconvenientes con los ópticos porque la señal de luz no va a manejar el ultrasónico, él maneja su onda. Y en las ventajas del óptico versus el ultrasónico es que va a ser más rápido. Y es más rápido porque la luz va a viajar más rápido que el sonido. En los términos del ambiente, los ultrasónicos pueden alterar su precisión, ya que cuando se somete a un ambiente donde haya mucha temperatura, la temperatura esté elevada, las ondas de sonido viajan más rápido y esto ocasiona que la medición indique que los objetos estén más cerca. Y por último, otra ventaja del óptico respecto al ultrasónico es que con factores como el viento, esto puede ser perjudicial para el ultrasónico, ya que pueden alterar la trayectoria de las ondas. Y por último, tenemos la bibliografía en la que me basé para hacer la presentación del tema expuesto. Tenemos la primera, que es Ingeniería Mecafénix. Esta publicación se hizo el 24 de abril del 2018 y el tema es Sensor óptico de presencia. Esto es una información que se sacó en línea y este es el enlace de la página web donde está montada la información. La segunda es de la misma página, Ingeniería Mecafénix, es una publicación del 24 de abril del 2018 y es de donde se tomó qué es y cómo funciona el sensor ultrasónico. También es una imagen, es una información online y el URL para ingresar a esta información es el siguiente. Y esta es mi presentación del tema de sensores de proximidad ópticos y ultrasónicos. Muchas gracias.